así, así eres tú, así eres tú. Amado Señor, Padre de la Gloria, te damos gracias, amado Dios, en esta mañana, Señor bendito Dios. Padre, que siempre haya gratitud en cada corazón, Señor amado Dios, porque eres tú quien nos permite estar hoy aquí delante tuyo, Señor amado Dios. Eres tú quien nos ha dado la vida en esta mañana, la vida eterna a través de tu Hijo, Señor. Eres tú quien sostiene esa vida a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, mi Señor amado Dios. Padre, hoy te damos gracias en esta mañana, Señor, por este día, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor, por este día, Señor, que tú has hecho para cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí delante tuyo, Señor, delante de tu presencia, Señor amado Dios. Gracias por cada cántico, por cada alabanza, por cada adoración, Señor bendito Dios, en la cual, Señor, podemos abrir nuestros labios, abrir nuestro corazón, Señor, y reconocer todo aquello que tú haces en nuestras vidas, Señor bendito Dios. Reconocer, Padre Celestial, que tu voluntad, Señor, está sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Señor, sobre tu pueblo, Padre Santo, mi bendito Dios. Gracias, Padre, hoy te damos a ti, mi Señor amado Dios, por este tiempo, Dios. Padre Celestial, hoy presentamos este tiempo en tus manos, amado Señor. Sabemos que tú tienes el control de cada situación, de cada circunstancia en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, mi Señor amado Dios. Padre, sabemos que estamos en tus manos y de tus manos nadie nos arrebata, Señor. Nadie nos puede quitar, Padre Celestial, mi bendito Dios. Por eso, Padre, en esta mañana, mi Señor bendito Dios, queremos descansar en ti, Señor. Hemos venido a este lugar por tu voluntad, Señor bendito Dios. Y Padre, hoy te damos gracias por ello, mi Señor amado Dios. Sabemos, Padre, que no saldremos igual de este lugar, Señor, sino que saldremos edificados en ti, en tu palabra, Señor. Libres, Señor bendito Dios, por tu palabra, por tu espíritu, mi Señor amado Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Señor amado Dios. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que sigas moviéndote en este lugar, que sigas tocando cada corazón, cada vida, cada hombre, a cada mujer, a cada matrimonio, a cada familia, a cada joven, a cada niño, mi Señor amado Dios. Que seas hoy tú, Señor, hoy tú y siempre en nuestras vidas, amado Señor. Te damos gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, Padre Celestial. Sabemos que este cántico, Señor bendito Dios, que elevamos a ti, Señor, tú lo escuchas allá arriba en el cielo, Señor bendito Dios. Pero también oramos, Padre Santo, para que la alabanza y la adoración, Señor bendito Dios, toque este municipio, Señor bendito Dios. Toque esta ciudad, Padre Celestial. Toque a cada hombre, a cada mujer, a cada familia alrededor de este lugar, Señor. Aún las personas que pasan allí por el frente, Señor, sean tocadas por tu presencia, Señor bendito Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, hoy te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias por lo que ya estás haciendo, por lo que harás, amado Señor. No solo en este lugar, Padre Santo, sino también allí en las personas que se conectan, Dios. Allí a través de la internet, Padre Celestial, allí también estás tú, Señor. Allí tú también hablas a hogares, a familias, amado Señor. Allí también está tu presencia, tu amor y tu misericordia, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso. Aquello que haya en nuestro corazón, Padre Celestial, que no sea tuyo, mi Señor amado Dios, hoy te lo entregamos en esta mañana, mi Señor amado Dios. Que toda preocupación, que toda angustia, que toda enfermedad, Señor bendito Dios, que pueda estar allí en nuestros pensamientos, Señor, hoy descansamos en ti, Señor, y la entregamos, Padre Celestial. Bien, mis hermanos, muy buenos días para todos, mis hermanos. Bienvenidos a nuestro primer servicio, 7 de la mañana. Le damos la bienvenida también a las personas que están allí conectadas en sus hogares, con sus familias. También le damos la bienvenida a nuestro primer servicio. Le invitamos a que puedan estar aquí con nosotros, aquí desde la sede de Soacha. Y bien, mis hermanos, le doy la bienvenida entonces a todos y quiero que me acompañen, por favor. Quiero que me acompañen al libro de Génesis en el capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4, mis hermanos. Ustedes por favor me indican cuando estemos allí en la palabra. El libro de Génesis en el capítulo 4, mis hermanos. Vamos a leer vamos a leer la primera parte, los primeros 8 versos, mis hermanos, de este capítulo. Ustedes me dicen por favor si ya lo tenemos allí. Génesis 4, mis hermanos, como tal.
Y dice así la palabra de Dios, Caín y quién. Dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿lo qué? Y lo mató. Bien, mis hermanos, ¿por qué conocemos esta porción de la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Por qué la conocemos? Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos esta porción de la palabra de Dios. ¿Y por qué la conocemos? Conocemos, mis hermanos, o podríamos decir que, mis hermanos, que digamos que es uno de los primeros asesinatos que hay en la palabra del Señor. Es decir, Caín se levanta contra su hermano, contra su propia sangre, mis hermanos, como tal. Y uno podría seguir leyendo de ahí en adelante, mis hermanos, qué ocurre con la vida de este hombre. Este hombre, mis hermanos, es confrontado por el Señor. Y lo invito a que usted lo pueda leer allí más tardecito allí. El Señor tiene muchas cosas allí que hablarnos como tal. ¿En qué nos vamos a centrar en esta mañana o qué quiere el Señor compartir en esta mañana con cada uno de nosotros, mis hermanos? Entonces decíamos ahorita, conocemos esta porción de la palabra por lo que sucede entre Caín y Abel. Pero también, mis hermanos, hay cosas, la palabra es abundante, la palabra es muy rica, mis hermanos, como tal. ¿Y de qué nos quiere hablar el Señor o compartir este Señor como tal? O el Señor con nosotros, mis hermanos. El Señor nos quiere hablar sobre la ofrenda, mis hermanos, y ese es el título del mensaje para esta mañana. La ofrenda, mis hermanos, para que usted lo pueda apuntar allí en sus apuntes, en su cuaderno. Nosotros vemos, mis hermanos, allí la ofrenda, dice la palabra de Dios, que la ofrenda de Abel fue agradable ante los ojos de Dios, pero la ofrenda de Caín no fue agradable ante los ojos del Señor. Y nos podríamos comenzar a preguntar, mis hermanos, ¿por qué no fue agradable, mis hermanos, la ofrenda de Caín? Uno podría ver allí que, mis hermanos, que uno podría ver que en lo que nosotros leemos allí en la palabra, mis hermanos, estos hombres, digámoslo así, que voluntariamente se acercaron ante Dios. Entonces, ¿qué hace Caín? De lo primero, de los frutos de la tierra, mis hermanos, Caín va y le presenta una ofrenda al Señor. Y lo mismo hace Abel, de la primogenitura de sus rebaños, le presenta lo gordo, lo más gordo, lo mejor a Dios. Y bueno, mis hermanos, y uno podría decir, pero ¿por qué el Señor toma una ofrenda? ¿Por qué una ofrenda sí, la otra ofrenda no, mis hermanos? Uno podría pensar. Y mis hermanos, el Señor siempre es ese juez justo para nosotros. Hay cosas que nosotros hacemos, mis hermanos, que son agradables para Dios. Y hay cosas que nosotros hacemos que pensamos que pueden ser agradables para Él, pero que no terminan siéndolo, mis hermanos, como tal. Hoy, mis hermanos, el título del mensaje, como les decía, es la ofrenda. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tendría que pensar, o de qué se trata este mensaje que el Señor quiere compartir con nosotros. Cada uno tendríamos que pensar, mis hermanos, revisar nuestro corazón, revisar allí nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y pensar qué es lo que le estamos dando al Señor. Pensemos por un momento, mis hermanos, qué le estamos dando a Dios. Entonces acabamos de tener un tiempo precioso de alabanza y de adoración, mis hermanos. Acabamos de tener un tiempo de oración allí desde las 7 de la mañana en punto. Estamos ya allí metidos buscando la presencia de Dios. Pero mis hermanos, veámoslo de esta manera. El Señor nos mira desde el cielo y el Señor sabe cuáles son los pensamientos de cada uno de nosotros. Entonces, mientras la alabanza está aquí en pleno, mis hermanos, el Señor está examinando, escudriñando nuestro corazón. El Señor en ese mismo momento podría decir, wow, esta alabanza me es agradable o no me es agradable como tal. Nosotros tendríamos que revisarnos en eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque veámoslo de esta manera, a veces estamos alabando el nombre del Señor y vienen los pensamientos y se entrecruzan allí y nos sacan de ese tiempo, nos sacan de la comunión con Dios. O a veces estamos orando en casa y ¿qué ocurre, mis hermanos? Que podemos estar orando y metidos allí con el Señor y pueden llegar el bombardeo y inmediatamente uno termina pensando, mis hermanos, en ese dardo que llegó a nuestra cabeza, mis hermanos, y uno termina haciendo la oración de forma mecánica.
Yo creo que todos podemos ser honestos en eso, mis hermanos, porque nos ocurre, en algunas ocasiones nos ocurre de esta manera. Entonces tengamos, y ahorita vamos a hablar un poquitico más de esto, tengámoslo siempre presente, mis hermanos. ¿Qué es una ofrenda o qué el Señor nos habla de una ofrenda? Estos dos hombres le presentaron una ofrenda, la una fue agradable y la otra no fue. ¿Qué es una ofrenda, mis hermanos? Una ofrenda es todo aquello que nace de nuestro corazón. Una ofrenda es todo aquello que nace de nuestro corazón, mis hermanos. Una ofrenda, ¿qué es? Una ofrenda es darle lo mejor nuestro a alguien. Y en este caso, ¿a quién es, mis hermanos? A Dios. Entonces piénselo siempre, mis hermanos, ténganlo en su corazón, atesórelo allí en su corazón cada vez que estamos en este lugar. No sé hace cuánto hablábamos, mis hermanos, de preparar el corazón. ¿Y qué era ese preparar el corazón, mis hermanos? Saber que yo tengo que empezar a cubrir mi corazón cuando vengo aquí rumbo a la iglesia, mis hermanos. Saber, mis hermanos, que no puedo permitir ningún pensamiento del enemigo, ningún pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Y nosotros ya después de un tiempo de caminar con el Señor, podemos percibir o diferenciar o discernir, mis hermanos, cuándo nos habla el enemigo y cuándo nos habla el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Cada vez que nosotros entremos a este lugar, entremos con ese pensamiento, dejar todo aquello, las preocupaciones, las angustias, la enfermedad, afuera, mis hermanos, como tal, entregársela al Señor, para que tengamos un tiempo en el cual nuestro tiempo de alabanza sea una ofrenda para el Señor. Entonces, mis hermanos, pensemos de la siguiente manera: ¿cómo es la ofrenda que nosotros estamos haciendo al Señor? Y la ofrenda no quiere decir solo lo económico. Ahorita también abordaremos esa parte que a veces nos genera un poquito no sé, mis hermanos, como de comezón. Pero la ofrenda no solo habla de lo económico, la ofrenda habla de la disposición de nuestro corazón. Cada uno de nosotros, mis hermanos, decíamos, la ofrenda es lo que nace de nuestro corazón. La ofrenda es lo mejor que nosotros tenemos para Dios. Entonces uno podría comprender que, mis hermanos, que de esa manera la ofrenda de Abel fue aceptada por el Señor, porque dice que fue lo más gordo, lo mejor que tenía Abel en sus rebaños fue para Dios. Quizás Caín, mis hermanos, presentó los primeros frutos, pero eso no fue agradable para el Señor. Y nosotros tendríamos que pensar en esta mañana, mis hermanos, si estamos dando lo mejor para Dios. Tendríamos que preguntarnos si estamos dando lo mejor que tenemos para el Señor. Tendríamos que preguntarnos eso. Y uno cuando se pone a pensar en esto, mis hermanos, y mientras cada uno de nosotros pensamos, miren, mis hermanos, mientras preparaba el mensaje y en los tiempos que yo tengo con oración, yo le decía eso al Señor. Decía, Señor, que el mensaje no solo sea para tu iglesia, que el mensaje también sea para mí. Permíteme verlo de esta manera, Señor. Porque lo que tú estás hablando aquí también me toca a mí, también me pone a pensar a mí. Y yo puedo decir, wow, ¿será que estoy dando lo mejor para el Señor? ¿Será que estoy dando todo mi tiempo para Dios? Miren, mis hermanos, yo podría decirles, si no lo digo para que se diga, uy, qué pastor tan bueno. No, mis hermanos. Pero yo intento ser agradable al Señor en todas las cosas. Con mis pensamientos, mis hermanos, con mis finanzas, con mi tiempo. Pero en ocasiones me doy cuenta, mis hermanos, que puedo estar fallando. Y empecemos a verlo de esta manera mientras cada uno de nosotros lo piensa. Veámoslo de esta manera. Empecemos por una parte que es muy importante para nosotros. Muchos de nosotros sabemos que la familia es nuestro primer ministerio. Y muchos de nosotros sabemos, mis hermanos, que el Señor nos ha dado un hogar, que el Señor nos colocó allí, así como colocó a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, mis hermanos. También colocó a hombre y mujer para que los dos estén en un mismo propósito, para que los dos estén trabajando el uno al lado del otro y levanten un hogar que sea para la gloria del Señor. Entonces, mis hermanos, pensémoslo y empecemos a verlo de esta manera. ¿Estamos dando nosotros lo mejor para nuestro hogar? ¿Estamos dando nosotros lo mejor, mis hermanos, para nuestros hijos? ¿Estamos dando nosotros lo mejor para nuestro matrimonio, para nuestra familia? Hace 8 días compartía mi hermano Alex aquí, mis hermanos. Mi hermano Alex hacía una pregunta, el título del mensaje era una pregunta: ¿cuidas a tu familia? Entonces, cuando el Señor trae ese tipo de mensajes que hace, el Señor con nosotros nos confronta. Que a veces podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, mis hermanos, y nos podemos encontrar con que tenemos ciertas fallas, ciertos errores, ciertos pecados que estamos cometiendo. Entonces, veámoslo de esta manera, mis hermanos. ¿Estamos haciendo lo mejor nosotros en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra esposa o para nuestro esposo? Entonces, cuando lo vemos de esta manera, ¿qué podríamos decir? Mis hermanos, es una respuesta que cada uno de nosotros lo sabe, mis hermanos.
Cada uno de nosotros sabe la respuesta inmediatamente. Pero el Señor, ¿qué quiere, mis hermanos? Que no solo nos quedemos con la respuesta, que nosotros digamos, amén, Señor, yo estoy dando lo mejor en mi hogar, mis hermanos. Y si eso es así, mis hermanos, que el Señor nos continúe fortaleciendo, que el Señor continúe llenándonos de su presencia. ¿Para qué? Para seguir dando el 100% en nuestro hogar, mis hermanos, como tal. Pero si es el caso contrario, mis hermanos, también tenemos que orar al Señor. ¿Por qué? Para que el Señor también nos dé fortaleza. Porque muchos de nosotros podemos ver que, mis hermanos, que de pronto nos esforzamos mucho en el trabajo. Nosotros nos podríamos dar cuenta que nosotros nos esforzamos mucho en el trabajo. Piense, la mayoría de nosotros tenemos trabajos diurnos, mis hermanos. La mayoría de nosotros podemos tener trabajos diurnos. ¿Y qué quiere decir? Que desde tempranito estamos allí levantados y tenemos la pila al 100%, mis hermanos. Llegamos al trabajo y la damos toda. Y pensémoslo así como en los celulares. ¿Con qué pila llegamos a casa? Llegamos a la casa de pronto con el 30%. Llegamos a casa con el 10%. Llegamos a la casa buscando el cargador, mis hermanos. Y pensemos en lo siguiente. Cuando llegamos a casa de esa manera, mis hermanos, así con la batería baja, ¿será que estamos dando lo mejor, mis hermanos? ¿Será que estamos dando lo mejor, mis hermanos? Entonces uno tendría que pensar en eso. A veces nos esforzamos mucho en el trabajo, mis hermanos, y eso está bien. ¿Por qué? Porque es una manera de glorificar a Dios. Es una manera de glorificar a Dios, mis hermanos. Cuando damos el 100% allí en nuestro trabajo, estamos siendo testimonio para los demás compañeros de que estamos trabajando es para Dios y no para el hombre. Pero es necesario también que esa manera de esforzarnos, mis hermanos, sea también en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro primer ministerio. Entonces alguna vez yo les compartía, mi esposa en sus charlas motivacionales me decía eso. Mi esposa me decía, Miguel, de la misma manera que te esfuerzas. Un día estábamos los dos en el carro, mis hermanos, como tal. Nos quedamos un buen tiempo allí en el carro porque estábamos conversando. El Señor nos permitió ahí colocarnos a conversar y nos pusimos un buen tiempo a conversar. Ella me decía, Miguel, de la misma manera que te esfuerzas en el trabajo, de la misma manera te tienes que esforzar en el hogar y de la misma manera te tienes que esforzar en la iglesia. Yo no lo había visto de esa manera, mis hermanos, pero es cierto, mis hermanos. El Señor nos llama a decir, estamos dando lo mejor para Él. Pues empecemos desde casa, empecemos desde nuestro hogar y empecemos mirándonos, mis hermanos. No para que nos... Es necesario que el Señor siempre nos confronte a través de su palabra, mis hermanos. Es necesario que el Señor nos incomode, es necesario que el Señor nos mueva el asiento, que nos despierte, que nos sacuda. Pero también es necesario que, mis hermanos, que reconozcamos el error y lo corrijamos. Y lo corrijamos, mis hermanos, como tal. Usted puede decir en este momento, pues, Pastor Miguel, la verdad, a veces llego a casa muy cansado. A veces llego a casa y solo quiero dormir. A veces llego a casa y llego tan cansado que entro a mi cuarto. A veces saludo a mi esposa, saludo a mis hijos y quedo allí fundidito. Puede que nos ocurra, mis hermanos. No le estoy diciendo que eso esté totalmente mal. Uno puede tener días de días en el trabajo y uno puede llegar así. Pero ¿qué pasaría si eso se vuelve una rutina en nosotros? Llegar a casa, mis hermanos, saludar a la familia, preguntar qué hay de comer, mis hermanos, como tal, preguntarle a los muchachos cómo les fue en el colegio. Ya saben que los muchachos siempre nos van a decir bien, qué hicieron, nada. Y uno decir, bueno, ya tuve la conversación con ellos, ya me puedo ir a dormir. No, mis hermanos. Entonces, que nos pase una vez, vaya y venga, mis hermanos. Pero es necesario que nos confrontemos. Si nos está pasando muy a menudo, mis hermanos, es necesario colocar esos tiempos en manos de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que Él da fuerzas al cansado. Es decir, mis hermanos, que si yo puedo sentir que en mi hogar yo estoy funcionando de esa manera, pues yo oro al Señor. Señor, así como tú me das esa fuerza de búfalo, Señor, bendito Dios, para trabajar, también dame esa fuerza, también permíteme ser esforzado para estar allí en mi hogar y estar pendiente de ese hogar que tú me diste. Entonces, mis hermanos, eso es lo que quiere siempre el Señor que nosotros hagamos. Cada vez que el Señor habla a nuestras vidas, el Señor lo hace con un propósito. ¿Y cuál es, mis hermanos? Que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea cambiada, que nuestra vida sea corregida, mis hermanos, como tal. Entonces allí hay una tarea no solo para los padres, o sea, no solo para el papá, hay una tarea también para la mamá, hay una tarea para los hijos. Si no estamos dando el 100%, mis hermanos, en cada uno de nuestros hogares, es necesario empezar a hacerlo. Eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos. Allí vemos la misericordia, allí vemos el amor de Dios. El
Señor nos dice, Miguel, hay que corregir esto. Uno dice, wow, gracias Señor, gracias Dios. Y uno tiene que no ser solo ese oidor, sino también ese hacedor. Entonces, mis hermanos, yo vuelvo aquí. ¿Qué nos puede pasar? Si uno va, por ejemplo, allí al versículo 6 y 7 que leíamos allí de Génesis, mis hermanos, versículos 6 y 7. Entonces, yo leo desde el 5 y vamos a ir allí al 6. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, versículo 6, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Caín hace lo malo. Caín hace lo que no es agradable ante el Señor. Pero el Señor, ¿qué hace en su amor y en su misericordia? ¿Será que el Señor viene y castiga inmediatamente a Caín por lo que hizo? No, mis hermanos. El Señor va y busca a Caín. El Señor va y aborda a Caín, ¿y qué le dice? Le está diciendo, corrige lo que acabaste de hacer. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Es decir, ¿por qué te pusiste como de mal genio, Caín? ¿Por qué en vez de corregir te colocas de esta manera? El Señor le dio una oportunidad. El Señor sabía lo que iba a hacer Caín, mis hermanos. El Señor lo conoce todo. El Señor sabía que Caín tenía tanto, ¿cómo se diría? Tanto celo en su corazón, tanta envidia en su corazón, que iba a cometer lo que no era bueno. Pero Caín, ¿qué hizo, mis hermanos? Caín siguió siendo lo mismo. Y a nosotros nos puede pasar esto. Si el Señor nos está diciendo, corrige esto en tu hogar, Miguel, a partir de este momento, Miguel, te estoy hablando con mi misericordia y con mi amor para que corrijas esto. Yo te coloqué en un hogar para que lo labrases y lo guardases. Entonces, ¿uno qué podría hacer, mis hermanos? Hacerle caso al Señor, escuchar el consejo del Señor, mis hermanos, o simplemente, ¿qué? Seguir de largo, seguir en su manera de pensar. Entonces, mis hermanos, lo podríamos ver de esta manera. Lo podríamos ver de esta manera como tal, mis hermanos. Piensen esto, mis hermanos. ¿Qué tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Qué tiempo le estamos dedicando a nuestra esposa? ¿Qué tiempo le estamos dando a nuestro esposo? ¿Qué tiempo los hijos le están dando a sus padres? Todo eso es necesario que nosotros lo veamos. En estos días, mis hermanos, escuchaba a un pastor hablar. Y el pastor hablaba sobre el testimonio de un hombre. Decía, este hombre estaba tan ocupado trabajando, mis hermanos, que no tenía tiempo para su familia. ¿Y cómo se daba cuenta que sus hijos estaban creciendo este hombre, mis hermanos? Porque tenía que comprarles las pijamas. Es decir, lo único que veía este hombre cada vez que llegaba a su casa era sus hijos durmiendo. Y la única manera como él verificaba que sus hijos estaban creciendo era cada vez que les estaba comprando una pijama, mis hermanos, como tal. Entonces, estas cosas, mis hermanos, son reflexivas, claro que sí, nos ponen a pensar. Pero estas cosas, mis hermanos, tenemos que aterrizarlas para nuestras vidas, mis hermanos. Porque puede ser algo que estamos viviendo nosotros. Puede ser algo que nosotros estemos viviendo. ¿Cuál es el tiempo que nosotros le estamos dedicando a la esposa, al esposo, a los hijos, a nuestros padres? ¿Será que es lo mejor, mis hermanos, como tal? Entonces cada uno de nosotros tendríamos tiempo. O cada uno de nosotros tendríamos que decir algo a esto. A veces nosotros decimos, pastor, es que usted no conoce mi dinámica, usted no conoce mi ritmo de trabajo, usted no conoce cómo me toca. Y eso es totalmente cierto, mis hermanos, pero lo conoce Dios. A veces podemos pensar que el tiempo es muy corto, mis hermanos, o a veces podemos pensar que no tenemos tiempo. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que no es que no tengamos tiempo, nos damos cuenta, mis hermanos, que no nos organizamos bien. La palabra de Dios que nos dice allí en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y así como hay un tiempo para trabajar, mis hermanos, también debe haber un tiempo para compartir en familia, un tiempo para compartir con nuestra esposa, con nuestros hijos, y un tiempo por sobre todas las cosas para compartir y tener un tiempo con el Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que ponernos a preguntar cuáles son nuestras prioridades. Entonces lo decíamos y vuelvo al tema principal. Mis hermanos, estamos dándole lo mejor a Dios. Y tenemos que, mis hermanos, reflexionar en esto. Cada uno de nosotros tendría que reflexionar en esto, mis hermanos, como tal. ¿Qué pasaría si alguien nos preguntara, por ejemplo, mis hermanos, si le estamos dando lo mejor a nuestra familia? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si, por ejemplo, los compañeros de trabajo me preguntaran a mí, Miguel, ¿usted le está dando lo mejor a su familia? ¿Usted le está dando lo mejor de lo mejor a su familia? Yo tendría que decirle que yo
Yo le diría, sí, claro que sí, mi hermano, yo le estoy dando lo mejor a mi familia. Pero miren que es una pregunta, mis hermanos, que yo la puedo responder muy fácil con mis labios. Pero es una pregunta que puede llegar allí a mi corazón y es una pregunta que me podría ponerme a reflexionar. ¿Será que estoy dando lo mejor? Entonces, mis hermanos, lo decíamos ahorita. ¿Qué es una ofrenda? Dar lo mejor que está en nuestro corazón, mis hermanos. Dar lo que hay en nuestro corazón. Dar lo mejor para el Señor. Y es algo, mis hermanos, una ofrenda es algo que hacemos voluntariamente, digámoslo así. Entonces, mis hermanos, es necesario darnos cuenta o preguntarnos si estamos dando lo mejor para el Señor. Y desde aquí vamos a empezar con el mensaje de esta mañana, mis hermanos. ¿Estamos dando lo mejor para Dios? Pablo nos habla allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1. Y Pablo nos habla de qué, mis hermanos? Que nuestra manera de vivir tiene que ser un sacrificio vivo para el Señor. Es decir, mis hermanos, todos sabemos que los sacrificios son aquellas cosas que nos cuestan. Y Pablo allí, mis hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, yo se la voy a leer en otra versión. Yo se la voy a leer en otra versión, mis hermanos, de lo que nos habla el Señor. Allí en esta carta, el Señor nos habla lo siguiente, mis hermanos. Pablo nos dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Eso es traducción, lenguaje actual. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo, miren hermanos, el Señor nos ha dado tanto, el Señor en su amor y en su misericordia nos ha dado tanto que de la misma manera nosotros deberíamos corresponderles. Por eso es que nosotros encontramos allí en Reina Valera que Pablo dice, os ruego, mis hermanos, dice, sírvanle en todo al Señor, hagan las cosas que le agradan a Dios, porque es una manera de adorarle. Entonces, mis hermanos, uno tendría que empezar desde allí. Mis hermanos, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Ya el pecado que cometíamos antes o que hacíamos voluntariamente ya no está en nosotros. ¿Pero por qué? Por la misericordia del Señor, por su Santo Espíritu que nos fortalece, por su palabra que nos enseña, mis hermanos, como tal. Pero entonces Pablo nos muestra eso, que nuestra vida debería ser siempre un sacrificio, que nuestra vida debería ser siempre lo mejor para Dios. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, ¿uno con qué se encuentra, mis hermanos? Cada vez que el pueblo de Israel iba a hacer una ofrenda, un holocausto, una expiación al Señor, le daba lo mejor, mis hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? El sacrificio ahora somos cada uno de nosotros. El sacrificio somos cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros tiene que presentarse ante el Señor y darle lo mejor a Él. Entonces lo decíamos ahorita. ¿Será que le estamos dando lo mejor al Señor? Mis hermanos, ¿por qué estamos en esta mañana aquí reunidos? Nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios, amén, claro que sí. Pero nosotros estamos aquí reunidos, ¿por qué? Porque el Señor nos dio lo mejor a nosotros. ¿Y qué es lo mejor? Dice la palabra de Dios que Él nos entregó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, al unigénito. Es decir, Él entregó lo mejor. El Señor no tenía muchos hijos, mis hermanos, como tal. El Señor solo tenía un hijo. ¿Y qué hizo? Nos lo entregó para que hoy nosotros estemos aquí. Entonces, Pablo, ¿qué nos está diciendo allí en la carta a los Romanos? Que tiene que haber una correspondencia, que tiene que haber una coherencia entre nosotros. ¿Y qué es eso? Mis hermanos, si nosotros comprendiéramos genuinamente qué es que el Señor Jesús haya dado su vida por nosotros, nosotros inmediatamente abandonaríamos nuestra vieja manera de vivir o la manera de vivir. Nosotros abandonaríamos el pecado. Nosotros caeríamos en cuenta del privilegio que tenemos, mis hermanos, de que debíamos recibir muerte, pero recibimos vida eterna. Entonces, así como el Señor nos dio lo mejor, nosotros también tenemos que dar lo mejor, mis hermanos. Yo quiero leerle una cita que está en Juan, para que usted la anote allí, mis hermanos, y usted pueda allí más tarde allí leerla. Eso está en Juan, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Mis hermanos, de esa misma manera nosotros deberíamos actuar. Eso es una ofrenda.
¿Qué está diciéndonos el Señor Jesús? Entonces, en Juan, ¿qué vemos, mis hermanos? Que el Señor nos entregó lo mejor. El Señor amado nos amaba tanto y nos ama tanto que entregó a su único Hijo para que tuviéramos vida eterna a través de Él. Pero el Señor Jesús también nos enseña a dar lo mejor y qué es. El Señor Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la pongo, es mi voluntad ponerla. Y nosotros deberíamos actuar de esa misma manera, mis hermanos. ¿Qué es ser un sacrificio? Que yo muera a mí, que yo muera a lo que yo quiero ser, que yo muera a mis deseos, a mis pensamientos, a mis circunstancias, y todo para que el Señor obre en cada una de nuestras vidas, mis hermanos, como tal. Pero ¿qué sucede? ¿Le damos lo mejor al Señor? O a veces solo nos quedamos en ese querer y no en el hacer, mis hermanos. Miren, mis hermanos, ninguno de nosotros se levanta con el deseo de pecar. Ninguno de nosotros se levanta con el deseo de pecar. Usted no se levanta por la mañana diciendo, no sé, yo quiero hacer todo lo malo ante los ojos de Dios. Ninguno de nosotros se levanta pensando de esa manera, Dios nos guarde. Pero tampoco nos levantamos con el deseo, y discúlpeme si generalizo, pero tampoco nos levantamos con el deseo de darle lo mejor al Señor. Entonces, sabemos hacer lo que es bueno, pero en ocasiones no lo hacemos y nos será contado como pecado. Entonces, no queremos cometer pecado, mis hermanos, y eso está bien, pero en ocasiones también nos levantamos con el deseo de no dar lo mejor de nosotros para Dios. Mis hermanos, lo decíamos ahorita. ¿Qué pasa con la alabanza, mis hermanos? La alabanza es una ofrenda. La alabanza es una ofrenda, mis hermanos, en la cual nosotros colocamos ese tiempo en manos de Dios. La alabanza tiene que ser ese tiempo, mis hermanos. Entonces, ¿qué la ofrenda? Algo que nace de mi corazón, algo que está allí en mi corazón, la disposición que yo tengo para dar algo al Señor. Entonces, mis hermanos, yo les decía, a veces las preocupaciones, a veces las circunstancias, a veces la enfermedad, a veces lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, ¿qué hace? Que la alabanza que le estamos dando al Señor no es grata, mis hermanos, no es grata. Entonces, lo decía ahorita, no es para que solo nos quedemos en eso, sino para que sea corregido. Entonces usted me ha escuchado molestar mucho con eso. A veces podemos estar en la alabanza, pero nuestras manos están en el bolsillo, mis hermanos, o podemos estar cruzados de brazos, o podemos estar con nuestra boca cerrada. Entonces, mis hermanos, yo lo decía ahorita, estamos adorando al Señor, entonces la presencia del Señor viene, sus ojos están puestos sobre este lugar, hay un momento de adoración. El Señor que puede estar pensando allí en nuestro corazón. Mis hermanos, yo podría decir, y a mí a veces me pasa, yo puedo decir, ¿por qué este hombre o por qué esta mujer no adora al Señor? ¿Por qué no lo alaba? Y no puedo decir nada más, mis hermanos. Puedo hacerme esa pregunta, pero mi deber es orar por esa persona. Mi deber debe ser es orar por esa persona, no condenarla, no decirle se va a ir al infierno por no alabar al Señor. No, mi deber es hacerme a un ladito, mirarla, simplemente orar y colocarla en manos de Dios. Entonces mire que la ofrenda, como la alabanza, a veces no la queremos hacer. Por muchas cosas, yo lo decía, creo que un domingo o un miércoles. A veces la letra está acá, mis hermanos, en la pantalla, la podemos ver muy bien, pero ni siquiera queremos cantarla. Entonces allí, mis hermanos, tenemos que tener, mis hermanos, eso muy en cuenta. Cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, ¿qué es? Alabar su amor, alabar su misericordia, mis hermanos. Las alabanzas que nos muestran quién es Dios. Las alabanzas nos muestran quién es Dios y lo que el Señor hace por su pueblo, lo que el Señor en su amor y su misericordia hace por cada uno de nosotros. Yo lo decía, ¿cuántos de nosotros podemos llegar cansados a este lugar pensativos y escuchamos la alabanza y eso parece fuego en nuestro corazón, mis hermanos? Inmediatamente cambia las circunstancias, inmediatamente le da la vuelta a ese chip. Pero mis hermanos, en ocasiones no lo hacemos, en ocasiones no lo hacemos. ¿Y esto qué quiere decir, mis hermanos? La ofrenda es todo lo que nace de nuestro corazón. Es decir, que esto nos debe confrontar inmediatamente, mis hermanos. Es decir, que cuando usted cruce esa puerta, usted tiene que decir, wow, ¿será que voy a cantar por obligación para que el pastor Miguel me vea? ¿Será que voy a alabar el nombre del Señor porque nace de mi corazón? Y así, mis hermanos, como la alabanza nace o no nace de nuestro corazón, mis hermanos, nos puede pasar con otras áreas de nuestras vidas. Estamos dando lo mejor al Señor.
Véalo de esta manera. Yo lo decía la vez pasada. Ustedes no se imaginan a veces qué puede estar pasándole a un servidor. Nosotros más o menos ya conocemos el equipo de alabanza, ustedes desde allí ya conocen el equipo de alabanza, conocen a los servidores que están aquí al frente nuestro. ¿Y qué es lo que ocurre? A veces no pensamos qué le puede estar pasando a ellos. A veces no sabemos si están enfermos, a veces no sabemos si están cansados, a veces no sabemos si tienen un familiar enfermo o si están pasando por una situación difícil, a veces no lo sabemos. Pero miren, mis hermanos, que ellos lo hacen de todo corazón. Ellos lo hacen de todo corazón, mis hermanos, como tal. Ellos dan lo mejor y de la misma manera nosotros lo deberíamos hacer. Entonces la alabanza es una ofrenda, claro que sí. ¿Pero qué más ofrenda podría haber entonces para el Señor? Mis hermanos, ¿cómo es nuestro tiempo para con Dios? ¿Cómo es el tiempo que nosotros destinamos para Dios? Y ahorita vamos a hablar una buena parte de eso. ¿Cómo es la oración, mis hermanos? ¿Será que cuando nosotros nos levantamos por la mañana, obviamente le damos gracias a Dios, le decimos, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por permitirme abrir los ojos, Señor, gracias? Pero cuando vamos a orar con Él, cuando vamos a ese lugar secreto, mis hermanos, tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando le damos una ofrenda a Dios, lo primero que el Señor mira en nosotros es el corazón. Lo primero que mira el Señor en nosotros es el corazón. Con la intención que lo estamos haciendo, mis hermanos. Con la intención que lo estamos haciendo. Entonces usted puede decir, voy a alabar aquí el nombre del Señor y voy a levantar las manos bien alto para que me vea el pastor Miguel y no moleste más. Pero usted también podría llegar al lugar secreto. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Sentir que la oración es una obligación. Sentir que la oración es una obligación. Sentir que la oración, mis hermanos, es, no sé, mis hermanos, algo por lo cual yo hacer puntos con Dios. Y el Señor mira la intención allí de nuestro corazón. Es algo que nosotros debemos pensar. Yo quiero que me acompañen, mis hermanos, allí al libro de Malaquías. Usted va al Evangelio de Mateo y se devuelve. Y el capítulo que está antes, mis hermanos, del Evangelio de Mateo es el libro de Malaquías, mis hermanos, que no es un libro a veces muy fácil de encontrar. Acompáñenme al libro de Malaquías, mis hermanos. Acompáñenme allí al capítulo 1. Acompáñenme allí al capítulo 1, mis hermanos. Vamos a seguir hablando y preguntándonos si estamos dando lo mejor para Dios. Y dice así la palabra del Señor, mis hermanos, como tal. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Jehová reprende a los sacerdotes. Dice así la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis, versículo 8, el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrificia a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible. ¿En dónde?
todas las naciones. Mis hermanos, el Señor le habla a los sacerdotes. El Señor le habla a los sacerdotes y nosotros, ¿qué podríamos decir? Pastor, ¿solo los sacerdotes tendrían entonces que ofrecer ofrenda al Señor? No, mis hermanos. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que somos, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. O sea que el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Y qué nos empieza a hablar a nosotros? Cuando uno lee esta porción de la palabra, ¿uno con qué se encuentra, mis hermanos? Que uno siente la molestia que tiene Dios. Uno siente, mis hermanos, al leer estos pasajes que el Señor habla a su pueblo. Dice, Jehová reprende a los sacerdotes, es decir, Jehová estaba molesto, el Señor estaba molesto. ¿Y por qué estaba molesto? Porque los sacerdotes habían dejado de hacer lo que debían hacer. Porque los sacerdotes habían tomado por poco su responsabilidad. Y a nosotros podría pasar de la misma manera, mis hermanos. Y a nosotros podría pasar de la misma manera como tal. Vamos a ver 3 partes de nuestras vidas, mis hermanos, en las cuales el Señor hable a nosotros y nos muestre si estamos dando lo mejor. Entonces lo decíamos ahorita, no se trata solo de dinero, mis hermanos. Yo creo que algo que nosotros podemos ofrendar al Señor y que el Señor espera que nosotros hagamos, tiene que ver con nuestro tiempo. Y tiene que ver con nuestro tiempo. Entonces tendríamos que pensar o empezar con una pregunta, mis hermanos. ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿En qué estamos nosotros dedicando nuestro tiempo, mis hermanos? Porque si el Señor, mis hermanos, en su sabiduría supiera que 24 horas no son suficientes, el Señor nos hubiera alargado el día, mis hermanos. Pero así el Señor nos coloque días de 32 horas, quizás no es suficiente para nosotros. Aún seguiríamos diciendo, Señor, no tengo tiempo. Mis hermanos, acá hay algo que el Señor empieza hablando a nosotros. ¿Cuál es el tiempo que nosotros estamos dándole al Señor, mis hermanos? ¿Es el mejor tiempo que tenemos o es el tiempo que nos queda? Y es necesario preguntárnoslo de esta manera. Mis hermanos, ¿qué les está diciendo el Señor al pueblo? Le está diciendo el Señor, ustedes me ofrendan los animales que están ciegos. Ustedes me ofrendan los animales que están cojos. Ustedes me ofrendan los animales que están enfermos. Pero como el Señor lo conoce todo, le está diciendo, ustedes me están dando lo que les sobra a ustedes. Lo que ustedes no utilizan. Lo que ustedes no quieren para ustedes. Eso es lo que me están dando ustedes a mí. Y mis hermanos, son palabras duras del Señor al pueblo, pero son palabras duras del Señor también a su iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué tiempo nosotros le estamos dando a Dios, mis hermanos? ¿Qué tiempo nosotros le estamos dando al Señor? ¿Estamos dando el mejor de nuestros tiempos a Dios? ¿O le estamos dando el tiempo que sobra, mis hermanos? Es algo que nos toca a todos. Ninguno de nosotros, mis hermanos, se podría esconder. No podríamos hacerlo de Adán y Eva, mis hermanos, que cometieron el pecado y se escondieron. Mis hermanos, ¿qué tiempo nosotros le estamos dando al Señor? Póngase a pensar o pongámonos a pensar cada uno de nosotros en esto, mis hermanos. Nosotros andamos de afanes, nosotros andamos cansados, mis hermanos. Nosotros andamos en un vaivén. Nos levantamos, mis hermanos, y en ocasiones 10 minuticos más, apagamos la alarma y decimos 10 minuticos más, y cuando vemos la hora, 1 hora se nos fue, media hora, mis hermanos, y corremos. Y mientras estamos corriendo de un lado para otro, yo les decía la vez pasada, mi papá me decía que eso era como culebras en incendio. Me decía, Miguel, como culebras en incendio. Entonces yo sabía que me tenía que apurar. Entonces, mis hermanos, a veces ¿con qué nos encontramos? Que se nos hace tarde y nosotros ¿qué hacemos? Miren que mientras alistamos las cositas estamos orando. Señor, discúlpame, uy, se me cogió la tarde, Señor. Mejor dicho, Señor, pero esta noche, esta tarde, Señor. O vamos camino al trabajo y que decimos, Señor, perdónanos, amado Señor, discúlpanos. Hoy no pude orar. Y como lo decíamos ahorita, que una vez nos pase, mis hermanos, está bien. Que una vez nos pase, está bien, mis hermanos. Pero ¿qué pasaría cuando ya se nos vuelve una costumbre? Cuando ya se nos vuelve un hábito, mis hermanos. Y miren, mis hermanos, no solo les puede pasar a ustedes que están sentados. Nos puede pasar a todos los que somos servidores como tal. En ocasiones estamos tan afanados, mis hermanos, que no le damos el mejor de nuestro tiempo a Dios.
sino le damos el tiempo que sobra. Le damos el tiempo que sobra, mis hermanos. Miren, mis hermanos, veámoslo de este punto. ¿Qué nos cuesta colocar la alarma, mis hermanos? ¿Qué nos cuesta colocar la alarma en nuestro celular? Si sabemos, por ejemplo, estamos en Soacha, mis hermanos, diría una hermana la vez pasada, me decía, pastor, si yo vivo en Soacha, todo me queda lejos. Mis hermanos, si sabemos que todo nos queda lejos, mis hermanos, ¿por qué sacrificar el tiempo con Dios? Que debería ser lo más importante. ¿Por qué sacrificarlo? Mis hermanos, ¿por qué no colocar esa alarma? Y como le digo, no solo le pasa, mis hermanos, a las ovejas, nos pasa también a los que servimos, mis hermanos. En algún momento, mis hermanos, se nos hace tarde y se nos olvida que lo más importante, y terminamos dándole las obras al Señor. El pueblo podía tener grandes rebaños, mis hermanos, pero lo peor que tenía o lo que no era agradable ante el Señor se lo ofrecía. A veces se nos olvida que le quitamos tiempo al que nos da la vida eterna, mis hermanos. No nos damos cuenta de eso. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Miren, mis hermanos, nosotros sabemos que en nuestro corazón no está bien dedicarle 5 minutos al Señor. Pero pregúntele si solo 5 minutos le estamos dedicando al día a Dios. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, mis hermanos, yo buscaba a hombres de Dios, yo buscaba a hombres que ya llevaban caminando un buen tiempo con Dios y yo les preguntaba, ¿cuánto tiempo debo orar? Y ellos me decían, Miguel, usted puede orar 5 minutos, usted puede orar 15 minutos, pero usted se va dando cuenta que el Señor le va ampliando sus tiempos, a mayor intimidad, mayor tiempo con el Señor. Y a veces, ¿qué puede pasar en nosotros, mis hermanos? Que a veces pensamos que 5 minutos es suficiente, que a veces pensamos que 10 minuticos, que a veces pensamos que la disculpa es suficiente para decirle al Señor, discúlpame. Si no le estamos dando nuestro mejor tiempo a Dios, ¿en qué se está consumiendo ese tiempo, mis hermanos? ¿En qué se está consumiendo ese tiempo? Veámoslo de esta manera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? Miren que a veces tomamos nuestro celular antes de dormir y uno dice, vamos a mirar qué está pasando. Vamos a ver quién ha subido algo nuevo, quién ha publicado algo nuevo. Y nos encontramos con ¿qué? Que podemos estar en la cama, mis hermanos, y empezamos y abrimos nuestro celular y empezamos a mirar redes sociales. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos damos cuenta es más de una hora, que han pasado 40, 50 minutos. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que nuestra prioridad son unas cosas y nuestra prioridad no es Dios. Entonces, como les decía, esto no se trata de darnos golpes de pecho. En la iglesia tradicional, ¿qué hacíamos, mis hermanos? Y lo hacíamos a veces de forma mecánica. Yo recuerdo que yo iba a la iglesia tradicional y ¿qué hacía? Me daba 3 golpes en el pecho y decía, por mi culpa, y terminaba por mi gran culpa. Pero ¿qué ocurre aquí, mis hermanos? Que cuando nosotros empezamos a reflexionar si le estamos dando lo mejor al Señor, ¿qué podríamos decir? Que no, mis hermanos. Entonces no es para darnos látigo, no es para decir por mi culpa, no, es para simplemente corregir, porque eso es lo que quiere el Señor. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo nos consumen las redes sociales? ¿Cuánto tiempo nos puede consumir el televisor, mis hermanos? Y no nos damos cuenta. Y no les estoy diciendo que es malo ver televisión, no les estoy diciendo que el celular es del demonio. Les estoy diciendo que todo debe tener su tiempo y que en todos nosotros tenemos que tener equilibrio, mis hermanos. Entonces usted ha visto un meme, mis hermanos. Yo lo veía en estos días y se lo compartía a mis estudiantes. Yo le decía a mis estudiantes, le decía que hay un meme de un gatico en las redes sociales. Y el gatico se levanta todo despeinado y allá abajo le colocan 6 de la mañana cuando debo ir a trabajar o a estudiar. Y el gatito sale todo, pero terrible. Pero al ladito lo colocan. 6 de la mañana cuando voy de paseo. Y muestran a ese gatico totalmente ordenado, mejor dicho, todo elegante. Y nos puede pasar de la misma manera, mis hermanos. Nos puede pasar de la misma manera que cuando las cosas son para el Señor, ¿qué hacemos?
Le damos otra prioridad a otras cosas. Y ponemos al Señor ¿en qué, mis hermanos? En un segundo lugar. Entonces, mis hermanos, veámoslo de esta manera. ¿Cuánto tiempo anduvimos en el pecado? Entonces, cuando uno hace sus cuentas, mis hermanos, uno podría decir, yo anduve en el pecado, mis hermanos, yo anduve metido en el alcohol 20 años. 20 años consumiendo alcohol, mis hermanos, como tal. Durante esos 20 años, ese tiempo se me hizo muy cortico, muy, pero muy cortico, mis hermanos. Ahora que el Señor me permita ver las cosas desde el otro lado, yo digo, wow, 20 años que yo desperdicié, mis hermanos, sumido en el alcohol, sumido en el pecado, haciendo cosas que no eran agradables a Dios. ¿Y ahora qué puedo decir, mis hermanos, cuando el Señor me pide tiempo? Ahora, ¿qué puedo decir, mis hermanos, cuando el Señor me dice, Miguel, necesito o no necesito? Miguel, te he llamado para mi servicio. Nosotros, ¿qué podríamos decir, mis hermanos? Tuvimos 20 años que son, mis hermanos. 20 años podríamos decir que es la tercera parte de nuestra vida, mis hermanos. Podríamos decir que es una parte de nuestra vida. Durante esos 20 años que hicimos, quizás hicimos cosas que no eran agradables a Dios. Pero ahora que el Señor nos llama, ahora que le conocemos, ahora que el Señor nos invita a pasar tiempo con Él, nosotros ¿qué le decimos? Señor, no tengo tiempo. Señor, no tengo tiempo. Señor, búscate otra persona, Señor, porque yo no puedo. Mis hermanos, lo decíamos hace unos servicios. Estamos tan cansados, mis hermanos, que no tenemos tiempo para Dios. Y el día que podemos tener de descanso, mis hermanos, nos dedicamos a descansar y no buscamos la presencia del Señor. Entonces, es claro cuando el Señor le empieza a hablar así a sus sacerdotes. Lea conmigo, por favor, el versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, es necesario que nosotros lo veamos de esta manera, mis hermanos. Es necesario que nosotros lo veamos de esta manera, lo decíamos ahorita. ¿Cuáles son nuestras prioridades, mis hermanos? El enemigo hoy nos tiene engañados ¿con qué, mis hermanos? El enemigo nos tiene hoy engañados ¿con qué? Con que nos muestra que tenemos poco tiempo, con que nos muestra que debemos vivir apurados en todo momento, mis hermanos. Miren, mis hermanos, todos trabajamos. La mayoría de los que estamos aquí trabajamos. Y sabemos que es una responsabilidad nuestro trabajo, porque el Señor también nos llamó a ser proveedores. Pero entre todas esas responsabilidades, ¿cuál debería ser nuestra principal responsabilidad? Buscar a Dios, mis hermanos. Buscarlo a Él. No hay nada más importante para nosotros que buscarle a Él, que servirle a Él, mis hermanos, como tal. Claro que el Señor conoce nuestra agenda, mis hermanos. Claro que el Señor conoce desde qué hora salimos y a qué hora regresamos a casa. Claro que el Señor conoce si llegamos cansados o no cansados, mis hermanos. Pero el Señor, como lo decíamos ahorita, Él conoce nuestra intención. Y mis hermanos, ¿cuál es la idea? Que a partir de este momento, mis hermanos, a partir de este momento, el Señor confrontaba al pueblo y el pueblo que le decía, ¿en qué te hemos deshonrado? Si el Señor nos preguntara y nos dijera, Miguel, tú no tienes tiempo para mí, es como si yo le dijera, Señor, ¿cómo así que no tengo tiempo para ti si tengo 5 minutos al día? Eso es lo que nos puede pasar, mis hermanos. Es necesario corregir estas cosas, mis hermanos, como tal. El tiempo, mis hermanos, no es corto, mis hermanos. Lo que sucede es que debemos organizarnos mejor. Lo que sucede es que debemos quitar ciertas cosas de nuestras vidas que le quitan ese primer lugar al Señor, mis hermanos, como tal. Acompáñeme más adelantico, Malaquías 3. Malaquías 3, mis hermanos, y vamos a leer allí desde el versículo 6 en adelante, mis hermanos, versículo 6 en adelante. Malaquías 3, versículo 6, el pago de los diezmos. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis,
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde, mis hermanos. Entonces lo decíamos o lo mirábamos ahorita. ¿Qué estamos haciendo con lo mejor de nuestro tiempo, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo con lo mejor de nuestro tiempo? ¿Es para Dios o es para nosotros, mis hermanos? ¿Es para servirle a Dios o es para servirnos a nosotros mismos? ¿Es para nuestra comodidad, mis hermanos? ¿O es para presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Mis hermanos, aquí hay una segunda parte. Estamos dando lo mejor a Dios, mis hermanos, con nuestra área económica, con nuestra parte financiera. Y todos sabemos que esa parte nos incomoda. Y todos sabemos que esa parte nos inquieta, mis hermanos. Veámoslo de esta manera. Mis hermanos, cuando hablamos de finanzas en la iglesia, hablamos, mis hermanos, ¿cómo se diría? Hablamos de una piedra de tropiezo para muchos. ¿Por qué? Piénsenlo un momento, en esto. El Señor es el dueño del oro y de la plata, mis hermanos. Él es el dueño del oro y de la plata y todos lo sabemos. Pero ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Cuando el Señor hablaba al pueblo que me han robado entre los diezmos y las ofrendas, el Señor, ¿qué les estaba diciendo? Él es el dueño del oro y de la plata, pero ¿qué sucedía, mis hermanos? Digámoslo así, las iglesias, o digamos así, el pueblo, tenía las mismas necesidades, mis hermanos. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, cuando se empiezan a abrir las iglesias presentaban necesidad. Y la misma necesidad que presentaban en ese entonces las iglesias es la misma necesidad que se presenta hoy en día. Mis hermanos, decía el pastor Diego en estos días, el Señor puede hacer todo lo que Él quiera. No hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para Él. Ayer compartíamos. Pero qué privilegio cuando el Señor permite que el hombre esté allí en sus planes y propósitos. Y no vemos ese privilegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? A veces pensamos que las ofrendas, a veces pensamos que los diezmos, mis hermanos, son para los pastores. Y esa es una idea que el enemigo nos marcó y nos guardó allí en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Que eso, ¿cómo se diría, mis hermanos? Eso ha puesto sobre nosotros un muro, mis hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día podemos escuchar a muchos hombres diciendo, pastor, el diezmo no es de este tiempo. El diezmo no es de este tiempo, pastor. El diezmo era del Antiguo Testamento, pastor. Mis hermanos, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la forma de verlo? ¿Qué pasaría si yo le respondiera a un hombre de esta manera? Pues entonces las promesas de Dios no son para este tiempo. Porque las promesas de Dios, algunas promesas de Dios están allí en el Antiguo Testamento. Entonces miren, mis hermanos, que cuando no le damos al Señor o cuando no honramos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, mis hermanos, allí hay una intención del corazón más profunda, mis hermanos, como tal. Preguntémonos, ¿por qué no queremos honrar al Señor con nuestras finanzas? ¿Por qué nos cuesta, mis hermanos, honrar al Señor con nuestras finanzas? Mis hermanos, hay algo que nosotros todos conocemos. Y es que podemos ser tacaños con Dios. Podemos ser tacaños con el Señor. Y por eso buscamos argumentos. Y por eso buscamos justificaciones, mis hermanos. ¿Para qué? Para salir bien librados. Para salir bien librados, mis hermanos. Para decir, miren, es la palabra lo que lo dice. El Señor Jesús le dice, dice en la palabra al César lo que es de César y a Dios lo que es de ¿quién? De Dios. En eso nosotros deberíamos descansar, mis hermanos. Pero cuando buscamos justificaciones o argumentos, ¿por qué lo hacemos? Cuando buscamos excusas, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos, mis hermanos, que de cierta manera no está bien hecho lo que estamos haciendo. Entonces queremos buscar un argumento o la palabra de Dios donde podamos salir bien librados.
Entonces, ¿eso qué habla de nuestro corazón? Que nuestro corazón no quiere dar, mis hermanos. ¿Quién nos dio el trabajo? Dios. ¿Quién nos dio una empresa? El Señor. ¿Quién sustenta nuestros hogares, nuestra mesa? Dios. Pero cuando Él nos dice o no nos dice, cuando Él coloca en nuestro corazón ese querer y hacer, mis hermanos, a veces nosotros no lo queremos tomar. Y por eso les decía, buscamos el argumento, la excusa, el pretexto. Mis hermanos, veámoslo de esta manera. Veámoslo de esta manera. ¿Por qué no queremos sembrar en la iglesia, mis hermanos? Porque el diezmo no existe. O porque simplemente no lo queremos hacer. Porque simplemente cada vez que nos tocan el bolsillo, hasta ahí vamos bien. Mis hermanos, hoy en día dicen, pastor, no existe el diezmo, existe la ofrenda. Pues, mis hermanos, la ofrenda antes es de mucha mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el diezmo era el 10%. La ofrenda tiene que ser el 20%, el 30%, el 100%. Porque la ofrenda es todo lo que nace de nuestro corazón. La ofrenda es todo lo que nace de nuestro corazón. La ofrenda, ¿qué es? ¿Cómo yo correspondo al amor y a la misericordia de Dios? Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá, mis hermanos? El Señor nos empieza a hablar de qué. El Señor nos habla de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu tiempo? ¿Será que me estás dando lo mejor? ¿Qué estás haciendo con tus finanzas? Mis hermanos, véalo de esta manera. Nos cuesta dar el diezmo. Eso es algo que usted solo puede arreglar con el Señor, mis hermanos. Eso es algo que usted solo puede transformar Dios en cada una de nuestras vidas. Pero piensen, mis hermanos, de la siguiente manera. Cuando yo trabajaba en San Andresito, mis hermanos, yo tenía un compañero cristiano. Y como nos pagaban a diario, mi compañero cristiano, ¿qué hacía? Él cogía, mis hermanos, de lo que había recibido en ese día y destinaba el 10% y lo sacaba y lo dejaba aparte. Era lo primero, era la primicia, por decirlo así. Lo primero que él recibía lo guardaba para el Señor. Y algún día nuestro jefe le preguntó y le dijo, ¿y usted por qué hace eso? Dijo, es la manera como honro al Señor. Es la manera como el Señor guarda mi corazón. Recuerdo mucho que mi jefe nos decía, usted está loco. Los pastores tienen mucho dinero. Ellos roban. Mis hermanos, este hombre le contestó, yo creo que muy seguramente con la sabiduría de Dios. Le dijo, pues eso son cosas del pastor. Ya el pastor si toma ese dinero para él. Ya el pastor si se queda con el dinero de Dios, se lo queda para él. Pero este hombre le dijo a mi jefe, ¿usted cuánto le diezma al diablo? ¿Por qué? Porque nuestro jefe se la pasaba comprando loterías, jugando el chance, jugando rifas. Mis hermanos, miren que a veces nos cuesta darle esas cosas al Señor. Y por eso es que Pablo nos dice allí en la carta, es un sacrificio. Es un sacrificio para nosotros, mis hermanos. Es decir, que nosotros morimos a nosotros mismos para entregarle todo, absolutamente todo al Señor. Entonces nos cuesta rendir nuestro tiempo, nos cuesta rendir nuestras finanzas y nos cuesta rendir nuestras vidas, mis hermanos, como tal. Nos cuesta rendir nuestras vidas. Mis hermanos, ¿cuántos han dejado de servirle al Señor por no tener tiempo? ¿Cuántos han dejado de servirle al Señor por no tener tiempo, mis hermanos? ¿Cuántos tienen ese llamado ministerial, ese llamado para llevar su palabra, pero han dejado de hacerlo por tiempo, por rendir su vida, por buscar prioridades? Decía el pastor Diego, muchos dicen, no voy a trabajar o no voy a servir en la iglesia porque este tiempo es para mi familia. El pastor Diego lo decía alguna vez, pero cuando estaban tomando, pero cuando se emborrachaban y no llegaban a casa, ¿será que estaban pensando en su familia? Entonces miren, mis hermanos, nosotros cómo acomodamos las cosas, ¿para qué? Para salirnos con la nuestra. Yo le invito, mis hermanos, primero a que nos coloquemos sobre nuestros pies.
Yo le invito allí que usted se coloque sobre sus pies, mis hermanos. Y le invito a que usted pueda cerrar sus ojos. Le invito a que usted pueda inclinar su rostro, mis hermanos. Amado Señor, Padre de la gloria, mi bendito Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, bendito Dios. Te damos gracias porque tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú siempre hablas a nuestra vida, mi Señor, amado Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tus planes son de bien y no de mal, mi Señor, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú hablas a nuestro corazón como lo haces en esta mañana, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre, por querer siempre lo mejor para nosotros, mi Dios. Hoy tú nos hablas a cada uno de nosotros, hoy tú hablas a nuestro corazón y hablas sobre esa ofrenda que debemos ser cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, te pedimos perdón, mi Señor amado Dios. Pedimos perdón, Padre Celestial, si no estamos dando lo mejor de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si nos estamos quedando con algo para nosotros, mi Señor amado Dios. Perdónanos, Padre Santo, mi bendito Dios, porque tú conoces nuestro corazón, porque no podemos ocultar nada delante de ti, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por tu palabra, mi Señor amado Dios. Hoy te damos gracias por tu palabra celestial. Amado Señor, ¿con qué nos estamos quedando nosotros, Dios? ¿Por qué has dejado de ser la prioridad de nuestras vidas, amado Señor? Porque en ocasiones los afanes de este mundo, mi Señor bendito Dios, han quitado nuestra mirada, Señor bendito Dios, de allí de los cielos donde estás tú, mi Señor amado Dios. Padre amado de la gloria, hoy tú nos has traído a este lugar con un propósito, mi Señor. Hoy tú nos has traído a este lugar, Señor, con un propósito, Dios. Y es revisar nuestro corazón, Señor. Examinar allí nuestro corazón, Señor. Ver lo que hay allí en cada uno de nuestros corazones, Dios. Tu palabra dice que tú conoces nuestro sentar y nuestro levantar, nuestro andar y nuestro reposo, mi Señor. No hay nada que sea oculto para ti, Padre Santo. Por eso, Padre, hoy presentamos y abrimos nuestros labios, abrimos nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque nos hemos quedado, Señor, con lo mejor para nosotros mismos en vez de dártelo a ti, mi Señor amado Dios. Padre, hoy tú hablas a nuestras vidas, Señor, y no hablas para traer condenación a nosotros, mi Señor bendito Dios. Hablas, amado Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean cambiadas, para que podamos corregir aquello que no es agradable ante tus ojos, mi Dios. Padre, hoy lloro por tu iglesia, Señor, hoy lloro por tus hijos, amado Señor, porque en cada uno de nosotros, Padre Celestial, hay luchas, amado Señor, por hacer tu voluntad, Señor, por morir a nosotros mismos, Padre Celestial. No es sencillo, Señor bendito Dios, no es fácil, Padre Santo. Pero hoy, Señor amado Dios, bendito Dios, queremos dar lo mejor para ti, Señor. Dar para ti lo mejor, Señor, en nuestro tiempo, Señor bendito Dios, en nuestras vidas, en nuestra economía, mi Señor amado. Tú conoces, amado Señor, mucho mejor que nosotros mismos nuestra cotidianidad, Señor amado Dios. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Padre Celestial. Hoy delante tuyo, Señor bendito Dios, presentamos cada una de estas situaciones y circunstancias, Señor. Nuestro tiempo debe ser para ti, mi Señor bendito Dios, porque tú no lo pensaste para enviar a tu Hijo, Señor. Tú no lo dudaste, Señor. Fue más grande tu amor, fue más grande tu misericordia por tus hijos, por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, Señor bendito Dios, por aquellos que vendrán a tu redil y a tu rebaño, Señor. Fue más grande tu amor, Señor. Y enviaste a tu Hijo, Señor bendito Dios, a morir por cada uno de nosotros, Señor. Tú nos diste lo mejor, Señor amado Dios. Y de esa misma manera cada uno de nosotros debería actuar, Señor, dando lo mejor para ti, Señor amado Dios. Por eso hoy te pedimos perdón, Padre Santo, porque nos hemos quedado con lo bueno para nosotros, amado Señor. Quizás es para nuestra comodidad, Señor, quizás para nuestro descanso, Padre Celestial. Pero hoy tú hablas profundamente a nuestro corazón, Señor. Hoy queremos darte lo mejor a ti, Señor bendito Dios. Queremos darte lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra vida, Señor, a ti, mi Señor amado. Ya fue suficiente, Señor. Ya fue suficiente con todo ese tiempo que anduvimos haciendo lo que era desagradable ante ti, Señor. Duramos muchos años de nuestras vidas haciendo cosas que no eran agradables para ti, Señor amado.
Y hoy tú nos llamas a tu servicio, hoy tú nos llamas a tu presencia, Señor. Hoy tú nos llamas a hacer tu voluntad, Señor bendito Dios. Y pensamos que no tenemos tiempo, Padre Santo, mi bendito Dios. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias por corregir, Señor. Gracias por amonestarnos, amado Señor. Gracias, Padre Celestial, mi bendito Dios, por confrontarnos, mi Señor. Tú conoces nuestro tiempo, Señor. Tú conoces, amado Señor, en lo que le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, Dios. Perdónanos, amado Señor, si no lo estamos haciendo allí en este lugar donde tú nos colocaste, Dios. Perdónanos si no lo estamos dando lo mejor de nosotros allí en el lugar donde tú nos colocaste, Dios. Hoy delante de ti, Señor bendito Dios, presentamos nuestra vida, presentamos nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, mi Señor amado Dios, nuestro esposo, amado Señor. Y oramos a ti, Señor, pidiendo fortaleza, Dios. Pidiendo fortaleza, Señor amado Dios, para dar lo mejor de nosotros allí en nuestro hogar, Señor, en nuestro primer ministerio, Señor. Algún día, Señor bendito Dios, cuando tú lo consideres, Padre Celestial, estaremos allí delante tuyo rindiendo cuentas, Padre Santo. Y tú no nos preguntarás, amado Señor, por aquellos bienes materiales que le dejamos a nuestra familia, Señor. Tú no nos preguntarás, Padre Santo, si solo fuimos proveedores de lo material, Señor. Tú nos preguntarás si fuimos proveedores de tu palabra, Señor, proveedores de tu espíritu, Señor bendito Dios. Tú nos preguntarás si levantamos generaciones para ti, Señor bendito Dios. Padre Celestial, hoy lloro, Señor bendito Dios, por cada matrimonio, Señor, por cada esposo, por cada esposa, Padre Celestial. Tú conoces nuestra dinámica, tú conoces nuestro tiempo, Señor. Organízanos, Padre Santo, Señor. Organiza nuestro tiempo, mi Señor bendito Dios, que te podamos buscar, Señor bendito Dios. Tu palabra dice que coloquemos nuestros caminos delante de ti, Señor, y tú harás, Padre Celestial. Por eso, Padre Santo, si hemos descuidado nuestro hogar, si hemos descuidado nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra pareja, Señor, te pedimos perdón, Dios. Ese huerto que tú nos has dado, Señor, para guardarlo, para labrarlo, Señor bendito Dios, para estar pendientes de ellos, amado Señor. Oramos, Padre Santo, por ellos, Señor. Oramos por esos hogares, amado Dios, en donde, Señor, quizás el afán de este mundo, Señor, en donde las ocupaciones, Padre Celestial, han dejado abandonados, sus padres que han dejado abandonados a sus hijos, Dios. Hoy oramos, Padre Santo, mi Señor, para que seas tú hablando al corazón de ese padre, al corazón de ese esposo, Señor, al de esa esposa, Padre Celestial. El tiempo tú no lo diste, Señor amado Dios. Quizás no estamos haciendo conforme a tu voluntad, Señor, pero hoy nos habla, Señor bendito Dios, para que nuestro corazón vuelva a ti, Señor amado, para que nos demos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien, Señor amado Dios. Por eso, Padre, mi Señor, que todo ese tiempo que quizás hemos perdido, Señor, que todo ese tiempo que quizás hemos dejado o hemos utilizado en otras cosas, amado Señor, hoy pueda ser utilizado, Señor bendito Dios, para levantar esa familia, Señor, para levantar ese hogar, Padre Celestial, para que haya comunicación en nuestros hogares, Señor, para levantar ese altar, Señor bendito Dios, para buscar una hora allí en la noche, Señor bendito Dios, donde podamos buscar tu dirección, tu presencia, Señor. No hay nada más importante, Padre Santo, no hay nada más importante, Señor. Si hay hombres cansados que quizás, Señor amado Dios, llegan allí a sus hogares, mujeres cansadas, Señor, allí a sus hogares, Dios. Hoy lloramos, amado Señor, porque tú le das fuerzas de búfalo, Señor bendito Dios, porque tú le das fuerzas al cansado, mi Señor. Padre, que cuando lleguemos a nuestros hogares, amado Señor, la presencia, Señor, allí, la presencia tuya en cada hogar, la presencia de tu Santo Espíritu esté allí, Señor, y que todo cansancio que puede estar allí físico sobre nuestro cuerpo, Señor, seas tú trayendo esa vida, trayendo ese aliento, mi Señor. Lo más importante es nuestra familia, Padre Celestial. Lo más importante es que nuestra familia sea edificada en ti, Señor. Lo más importante es que nuestra familia te conozca a ti, mi Señor amado Dios. Lo más importante es que nuestros hijos, Padre Celestial, se puedan rendir a ti, mi Señor amado Dios. Por eso, Padre, danos esas fuerzas, amado Señor, para llegar a casa, Señor, y no solo querramos pensar en cerrar nuestros ojos, Señor, sino que podamos llegar a casa, Señor, y que nuestro afán, Señor bendito Dios, que nuestra prioridad sea buscar tu presencia, Señor, tu reino, tu justicia. Lo demás será añadido, mi Señor amado Dios. Padre, que cuando podamos llegar a casa, mi Señor amado, busquemos ese tiempo para estar en familia, para hablar, para conversar con nuestros hijos, amado Dios.
porque nuestros hijos crecen, amado Señor, porque nuestros hijos un día se harán grandes, amado Señor, porque tendrán sus hogares, porque tendrán sus familias, amado Señor. Pero Señor, que haya paz en nuestro corazón, porque hicimos lo correcto delante de ti, Señor, porque hicimos lo correcto delante tuyo, Señor, porque levantamos, amado Señor, generaciones para tu gloria, Señor, para tu honra, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, amado Señor, porque sé que tú despiertas nuestro corazón, Señor, porque sé, Señor bendito Dios, que tú inquietas nuestro corazón, Señor, porque sé que tú hablas a lo profundo de nuestro corazón, no para seguir igual, Señor amado Dios, sino para pensar en caminar en tu perfecta voluntad, mi Señor amado, para caminar en tu perfecta voluntad, mi bendito Dios. Por eso hoy presentamos los hogares, Señor bendito Dios, los hogares que están representados en este lugar, Señor, los hogares allí, Señor bendito Dios, que están conectados contigo a la distancia, Señor, los presentamos, Señor. Sopla ese aliento de vida, Señor. Aviva los corazones, Padre Celestial, para que te podamos buscar de todo nuestro corazón, para que podamos honrarte, Señor, para que haya en cada uno de nosotros ese temor a ti, Padre Santo, mi bendito Dios. Padre amado de la gloria, hoy te pedimos perdón, amado Señor, si hemos desperdiciado ese tiempo, mi Señor bendito Dios. Si hemos desperdiciado ese tiempo, Señor bendito Dios, en cosas que no son tuyas, amado Dios. En vez de buscar tu presencia, mi Señor bendito Dios, quizás nos desviamos, amado Señor. Quizás buscamos nuestro descanso en otras cosas que no son tuyas, mi bendito Dios. Padre amado de la gloria, hoy reconocemos, amado Señor, que es cierto, Dios, que nosotros podemos ser esas ofrendas, amado Señor, ciegas, cojas, enfermas delante de ti, mi Señor bendito Dios, que no te estamos dando lo mejor, Señor bendito Dios, sino que te estamos dando aquello, Señor bendito Dios, que nos sobra, que no nos interesa, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo, y te pedimos perdón, Señor amado Dios. Padre, aviva el corazón de cada hombre y de cada mujer, Señor amado Dios. Aviva ese corazón, Señor. Despierta, Señor, nuestro corazón. Abre nuestros ojos, Padre Celestial. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, mi Señor bendito Dios, para que podamos, amado Señor, morir a nosotros mismos, Dios, para que nos podamos levantar cada mañana a buscar tu rostro, mi Señor, para que ya no te demos solo ese tiempo que nos sobra, esos 5 minutos al día, Señor bendito Dios, sino que tú coloques ese deseo día tras día en cada uno de nosotros de buscarte, Señor, de buscar tu guía, de buscar tu dirección, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Sabemos que cuando no oramos, Padre Celestial, a ti, Señor bendito Dios, hay algo allí en el profundo de nuestro corazón que dice que es incorrecto, Señor. Padre, ayúdanos a buscarte, Señor amado Dios. Aviva ese corazón en cada hombre y en cada mujer, Señor, para morir a nosotros mismos, Señor. Eres tú quien nos da el descanso, eres tú quien nos da el reposo, Señor. No son las horas de sueño, Señor bendito Dios, eres tú, Padre Celestial. Y allí cuando entramos a ese lugar secreto, Señor bendito Dios, allí cuando nos ceñimos a ti, nos sujetamos a ti, Señor bendito Dios, allí cuando morimos a nuestra comodidad, Padre Celestial, y nos refugiamos en ti, Señor amado Dios, vemos cómo tú nos das descanso, vemos cómo tú nos das reposo, vemos cómo tú nos fortaleces, amado Señor. Padre, perdónanos, amado Señor, perdónanos, amado Dios, por aquello a lo cual le damos la prioridad, por aquello a lo cual le damos el primer lugar, Padre Celestial, mi amado Dios. Hoy tú hablas a nuestro corazón para que nuestro corazón vuelva a ti, mi Señor amado Dios. Somos tus sacerdotes, amado Señor. Somos esos hombres y mujeres que tú escogiste, Padre Santo. Amado Señor, y te damos gracias, Padre Celestial. Que nuestro tiempo sea para ti, Señor bendito Dios. Que aún cansados, amado Señor, que aún trabajando, Señor, podamos llegar allí a nuestros hogares, podamos llegar allí a nuestra presencia, descansar en ti, Padre amado de la gloria, mi bendito Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, oramos, Señor. Oramos, Padre Santo, que nuestro servicio, Señor, oro por cada equipo de trabajo, Señor bendito Dios. Oro por cada equipo de trabajo en este lugar, Señor. Padre, que cuando nos sintamos cansados, amado Señor, que cuando nos sintamos cargados, Padre Santo, podamos descansar en ti, Señor bendito Dios. Que no busquemos huir, Señor bendito Dios. Que no busquemos nuestra propia comodidad, Señor, sino busquemos primeramente tu reino, Señor bendito Dios. Servirte a ti, Señor amado.
Por eso oro por cada servidor tuyo en este lugar, Señor, por aquellos que se sumarán, Señor, a tu servicio, Dios. Fortalécenos, Señor, levántanos, Padre Celestial, para seguir haciendo, Señor bendito Dios, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Señor amado Dios. Que no desmayemos, amado Señor, que no nos cansemos, amado Señor, de hacer el bien, Señor. Ningún trabajo para ti es en vano, Padre Santo. Ningún trabajo para ti es en vano, mi Señor amado Dios. Por eso, Padre Santo, fortalécenos, amado Señor. Danos fuerzas, Señor bendito Dios, de lo alto, Señor. A cada líder, Señor bendito Dios, a cada servidor, a cada equipo de trabajo, Señor bendito Dios, que no desmayemos, Padre Celestial, que aún así las suertes, amado Señor, las circunstancias, las situaciones de nuestra vida, Señor, allí quieran opacar, Señor, quitarnos ese gozo, Señor, de servirte. No, Dios, hoy tú hablas, amado Señor, a nuestra vida. Tú nos fortaleces, mi amado Dios. Tú nos fortaleces, amado Señor. Padre Celestial, lloramos, amado Señor, por los corazones de cada hombre, de cada mujer, Señor, por los corazones de las familias, por los corazones de nuestros jóvenes, Señor bendito Dios. Y así como queremos hoy honrarte, Señor bendito Dios, con nuestro tiempo, Señor, con nuestra vida, Padre Celestial, también te podamos honrar con nuestras finanzas, Señor. Hoy lloro, Padre Santo, mi Señor amado Dios, por cada hombre, por cada mujer, Señor, que quizás su corazón se ha endurecido, Señor, en esta área, Dios. Padre, mi Señor amado Dios, con nuestras finanzas te honramos a ti, Señor. No queremos honrar al hombre, Señor bendito Dios. No queremos honrar, Señor, una iglesia. Queremos honrarte a ti, Padre Santo. Tu iglesia tiene necesidad, Señor bendito Dios. En tu iglesia hay necesidad, Señor amado Dios. Que todo aquello que el enemigo ha querido venir a contaminar corazones, pensamientos, Señor, todos esos argumentos, amado Señor, hoy caigan por el piso, Padre Santo. Hoy caigan por el piso, mi Señor bendito Dios. Eres tú, mi Señor bendito Dios, el que coloca ese querer y ese hacer en cada uno de nosotros. Eres tú quien nos invita a participar de tus proyectos, de tus planes, de tus propósitos, mi Señor. Lo haces en tu amor y en tu misericordia, Señor. Por eso lloro, Padre Celestial, para que tú muevas los corazones de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, Señor, para sembrar en tu reino, Padre Celestial, para quitar esos argumentos de nosotros, Señor bendito Dios. Perdona, Padre Santo, a esos hombres, amado Señor, que han tomado de lo tuyo, Señor, para ellos, amado Dios. Perdónalos en tu misericordia, en tu amor, Señor bendito Dios. Padre, que nuestro corazón haya ese deseo de sembrar, Señor, para tu gloria, para que tu palabra siga siendo llevada, Señor bendito Dios. Para que, Señor bendito Dios, cada mensaje, cada palabra que tú tienes para tus hijos sea llevado, Señor, y llegue allí, Señor. Que tu palabra cumpla ese propósito por el cual ha sido enviada, mi Señor amado Dios. Padre, si en algún momento, Señor, me he quedado, Señor, con aquello que es tuyo, Señor, y te pido perdón, Padre Celestial. Yo quiero, Señor bendito Dios, tu palabra dice que somos nuevas criaturas en ti, Señor amado Dios, en Cristo. Yo quiero empezar a caminar de nuevo contigo, Señor, honrarte con esa área financiera, Señor bendito Dios, con diezmos, con ofrendas, Padre Celestial. Porque es la manera, mi Señor, como tú estás bendiciendo cada hogar, cada vida, Señor, cada trabajo, cada mano, mi Señor amado. En el nombre poderoso de tu Hijo, y te damos gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo te damos gracias, mi Señor. Esa es la ofrenda que tú quieres, amado Señor. Corazones dispuestos, Señor. Corazones sensibles, Señor bendito Dios. Corazones que mueran a sí mismos, amado Dios, para vivir por ti y para ti, mi Señor amado. Tú nos diste lo mejor, Señor. Tú nos diste a tu Hijo en la cruz, amado Dios. Tu Hijo colocó su vida, Señor. Tu Hijo voluntariamente entregó su vida por nosotros, amado Señor. Que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. No solo hoy, Padre Celestial, sino día tras día, mi amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor amado Dios. Que nuestros pensamientos sean una ofrenda, Señor. Que nuestra oración sea una ofrenda para ti, Señor. Que nuestra alabanza, Señor bendito Dios, sea una ofrenda, mi Señor amado Dios, para ti. Abres camino, cumples promesas, no sentiré nada, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, mi Dios, así eres tú. Dilo, iglesia, milagroso.
milagroso. Señor, creemos en tu poder. Luz en tinieblas. Y una vez más, milagroso, milagroso. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre está, siempre está. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no pueda ver, está obrando. Él siempre está. Una vez más, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre está, siempre está, siempre estás obrando. Amado Señor, Padre de la gloria, te damos gracias, mi Dios. Que todo nuestro ser, Señor bendito Dios, que todos nuestros pensamientos, Señor, que todo lo que somos, Padre Celestial, que con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestra alma, Señor, podamos honrarte a ti, mi Señor amado Dios. Padre, fortalécenos para cada día morir más a nosotros mismos, Señor, para que estemos crucificados allí día tras día, Señor amado Dios. Padre Celestial, no hay nada más importante en nuestras vidas que tú, mi Señor amado Dios. Que eso siempre esté en nuestro corazón, Señor bendito Dios. Por ti y para ti estamos en este lugar, Padre Santo, mi bendito Dios. No hay nada más importante, Señor. Todo lo demás puede esperar, Señor amado Dios. Todo lo demás puede esperar, Señor amado. Gracias, mi bendito Dios, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios. Amén y amén.